nos habíamos quedado en esta parte, en este problema donde estábamos determinando el punto de ebullición para el agua a diferentes alturas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Determinar la presión atmosférica, ya que la presión atmosférica va a determinar la presión y la saturación del agua. Y con las tablas de vapor de líquido saturado, consultamos la presión que encontramos y con eso interpolamos para determinar la temperatura de saturación. En este caso, la ecuación de presión que estamos utilizando es la ecuación de presión, que es función de la altura, y la temperatura también es función de la altura. Entonces, tanto presión como temperatura varían con la altura, que es esta ecuación que está aquí. Esta que está aquí. Para el caso del aire, ya que es el que va a determinar la presión atmosférica, los libros nos dan estos valores de las constantes, que entre R 5.26, B 6.5 por 10 a los Kelvin sobre metro, y T0 sería a 15 grados centígrados, 288.15. Con esto, pues, podemos sustituir Z. Aquí está. La primera Z, que es 1000 metros. Aquí es B. Y aquí es T0. Aquí es G entre RB. Y aquí es la presión atmosférica. La presión atmosférica este es un valor estándar que está definido y lo pueden consultar en diferentes fuentes, en libros, internet. Es un valor que es constante a nivel del mar y en condiciones atmosféricas están por kilos centígrados. Entonces sustituimos los valores y encontramos que la presión 1 es igual a 89.87 kilopascales. Esta presión ya la hemos determinado. ¿Sí? Con esta presión encontramos lo que serían de tablas. Salud. Entonces, de las tablas termodinámicas, ustedes pueden repetir la termodinámica y si no, de lo que pueden encontrar fácilmente. En el caso de agua, pues tenemos para líquido saturado, vapor sobrecalentado, mezcla y líquido sólido, una mezcla sólido líquido, sólido vapor. En este caso, pues vamos a las tablas de vapor saturado. Las tablas de vapor saturado hay, para comenzar con la temperatura, en este caso no nos conviene comenzar con las tablas de presión. Entonces, con la presión que nosotros calculamos, vamos a buscar en esta tabla de presión la temperatura que le correspondería. ¿Cuál presión sería? Bueno, en este caso las tablas están en bar y nosotros tenemos kilopascales, ya sea que el valor de la tabla lo convertamos a kilopascales o estos valores de kilopascales los convertamos a bar. ¿Cómo convierten en bar y a kilopascales? ¿Cómo convierten de bar a kilopascales? En lo que encuentran nada más tienen que multiplicar por 100. Y ya, cuando quieren pasar de bar a kilopascales simplemente multiplican por 100 y de esa manera está. Ya que un bar son 1 por 10 a la 5 pascales y un kilopascal es 1 por 10 a la 3. Si dividen 1 por 10 a la 5 entre 1 por 10 a las 3, les va a quedar 1 por 10 a la 2, que prácticamente son 100. Entonces, de esa manera, pues, es el factor de conversión. Entonces, vamos a convertir estos valores el valor que encontramos aquí, de 89.87, y sería 0.8987
bar. Ya que este valor lo están dividiendo entre 100. Con este valor de presión, nosotros buscamos en las tablas de vapor sobrecalentado que están aquí, vapor saturado. Y en este caso, pues bueno, tenemos que está entre 0.8 y 0.9. Y a esto le corresponde una temperatura de 93.5 a 96.7. Entonces tenemos que interpolar entre estos valores para ver cuál sería el valor de la temperatura. Si mal no recuerdo, ya les había explicado que bueno, ustedes tienen aquí en los diagramas de fases, tienen aquí, pueden poner el volumen específico y aquí pueden poner la presión. Y aquí van a dibujar el domo de vapor. Más derechito, ¿verdad? Pero bueno. Y este domo de vapor, ustedes van a dibujar una línea de temperatura constante, una isoterma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, antes de eso, aquí, estos diagramas, la parte izquierda de este diagrama es líquido, la parte derecha es vapor sobrecalentado y lo que está dentro del domo es una mezcla líquido más vapor saturado. Entonces, si ustedes dibujan una línea de temperatura constante, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, no. Sí sería una línea de temperatura constante. Entonces, aquí la temperatura comienza a subir, bueno, en este caso la presión comienza a subir en el líquido, alcanza el punto de saturación aquí, indica que comienza el cambio de fase, ya después se hace constante y aquí comienza a subir. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que a una temperatura constante, cuando el volumen se incrementa, la presión también se está incrementando. Si nosotros calentamos más a una temperatura más alta, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener esta línea. Y aquí este punto de intersección nos va a indicar una presión 1 y una presión 2. Aquí tenemos una temperatura 1 y una temperatura 2. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que al incrementar la temperatura, aumenta la presión de saturación. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si ustedes tienen una olla llena de agua y la calientan y la tapan en una olla express, ¿qué es lo que va a pasar con la presión? ¿Va a subir o va a bajar cuando incremente la temperatura? Va a subir, se presuriza, de hecho por eso se les llaman ollas de presión. Y en cuanto ustedes la destapan, se despresuriza. ¿Qué es lo que pasa? Que adquiere la presión del ambiente. Si ustedes tienen el recipiente cerrado, pues se va a estar presurizando. Si ustedes lo mantienen abierto, va a tener la presión atmosférica. ¿Qué es lo que pasa en este caso del ejemplo? Nos pide que determinemos la presión de saturación cuando el recipiente está abierto y en ese caso, pues la presión de saturación va a depender de la presión atmosférica. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es determinar estos puntos que están aquí. Entonces, como nosotros vamos a ir subiendo la altitud, ¿qué pasa con la presión? ¿Seguros? Disminuye. Al aumentar la altura, baja la presión. Y en este caso, ¿qué pasaría con la temperatura? ¿Subiría o bajaría? Disminuiría. Entonces, a una mayor altitud, vamos a tener una menor temperatura de saturación, porque la presión de saturación va a ser menor. ¿Sí? Todo eso se supone que es de termodinámica, entonces ahí ya ustedes son unos másters en termodinámica. Entonces, de aquí, pues vamos a ver, miren. Entonces, interpolando, tomamos estos datos de las tablas, vean, a 0.8 bar le corresponde una temperatura de 3.5
y a 0.9 bar 96.71. Aquí está, 96.71 y 93.5. Para que vean que no nos estamos inventando estos datos, son sacados de las tablas. De aquí, pues, ¿qué conocemos? La presión de 89.87. Necesitamos encontrar la temperatura 1. De aquí interpolamos. La interpolación básicamente es igualar pendientes de la presión con la, bueno, de un punto 1 entre presión y temperatura con un punto 2 entre presión y temperatura. Es decir, calculamos la pendiente entre estos dos puntos que conocemos y entre este con este o este con este. Cualquiera de los dos. Opción A, opción B e interpolación 1. Entonces, entre los puntos 1 y 1 vamos a conocer la pendiente y entre la opción A y B pues no la vamos a determinar y ya de ahí pues determinamos la variable que no conocemos. Para la interpolación pues yo esperaría que también no tenga ningún problema. Ya interpolamos, aquí está la interpolación, despejamos temperatura 1 y vamos a obtener una temperatura de 96.67 grados centígrados. En este caso, ¿cómo sabemos si estamos bien o estamos mal? Pues la verdad, una manera de saber es si el valor que nosotros estamos encontrando está dentro del rango de interpolación, pues quiere decir que quizá esté bien, ¿verdad? No necesariamente, pero al menos, pues, no sale, no, el valor de temperatura que nosotros encontramos no puede ser menor a 93.5 ni puede ser mayor a 96.71 porque se saldría de los rangos de interpolación. En este caso, 96.67 está por debajo de 96.71 y por encima de 93.5. Entonces, con esto podemos afirmar que el valor está bien. Además, 89.87 está más cerca de 90, entonces la temperatura que nosotros encontramos debe estar muy cerca de 96.71. Con todos esos puntos, pues ustedes pueden evaluar que lo que están obteniendo pues les hace sentido o no. A veces el problema no es encontrar un dato, es ustedes tener un criterio para ver si ese dato que están encontrando está bien o está mal. Entonces, pues bueno, a lo largo pues de su vida, en este caso de la experiencia, pues les va a ayudar a saberlo. Hagan la interpolación y verifiquen si está bien el valor. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Pues creo que esto ya lo habíamos revisado nada más ahí por si algo se me había pasado. Si les da o no les da.
¿Ustedes sí vieron interpolaciones dobles? ¿Ustedes no tienen calculadora? ¿No tienen calculadora? Ah, pensé que era el teléfono. Se redondea a 96.67. Muy bien. ¿A los demás se les da el mismo valor? Ok. Entonces vamos a ver ahora para la altura de 2000 metros. ¿Cuánto les da la presión 2? Recuerden aquí, este es Z, este es B, esta es T0, esto es G entre RB y aquí tenemos P atmosférica. En este caso, como la altura es mayor, la presión todavía debe ser menor a 89.87. ¿Sí les da? ¿Cuánto les da? 79.48 más o menos. Entonces, con eso, con esa presión, nos vamos a ir a las tablas de vapor saturado. En este caso, básicamente tendrá que recorrer esto aquí. Y ahora, nuestros límites para la incorporación va a ser entre 0.7 y 0.80 de presión de bar. Y la temperatura debe estar entre 89.95 y 93.50. Hacemos esta pequeña tabla para la incorporación. Entonces está entre 70 y 80 kilopascales y la temperatura está entre 89.95 y 93.50. Con esto pues interpolamos y me dicen que la temperatura encuentramos.
93.32, a lo mejor ahí, si tomas en cuenta la tercera cifra, se redondearía a 93.32. Y como ven, pues bueno, la presión se reduce y la temperatura también, que fue lo que vimos en el diagrama, presión, volumen específico. Entonces, después el último caso es a nivel del mar, que sería a Z igual a 0 metros. Y pues de ahí, como 0 es menor a 1000 metros y a 2000, la presión debe ser mayor. Y la temperatura de saturación también lo va a hacer. Pero antes de continuar, no sé si tienen alguna duda de los que están en línea o los que están aquí presentes. ¿No? Sí tienen tablas de las tablas termodinámicas de diferentes sustancias, del agua, amoníaco, R22, R134, ¿qué otro? ¿Sí las tienen o no? Sí, pero tenemos empresas en los que libretan termodinámica, pero no me parecen los elementos que no. Bueno, si no, pues a ver si no se me olvida, se las comparto que las tengan. Básicamente las masas son estas: agua, refrigerante 22, refrigerante 134, amoníaco y propano. Y principalmente las que son el vapor saturado y el vapor sobrecalentado. Pero bueno, no creo que me ponga poner ningún problema que combine termofluidos con termodinámica. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Vamos a ver entonces, miren. El último caso es cuando Z vale 0 metros. Aquí tenemos Z, B, T0, G entre RB y la presión atmosférica. Como aquí tenemos un número multiplicado por 0, nos da 0. 1 menos 0 nos da 1. 1 elevado a una potencia sigue siendo 1. Entonces, básicamente lo que tenemos es el valor de la presión atmosférica. ¿Sí? Verifíquenlo para que vean. Muy bien. Entonces, la presión atmosférica en el punto 3 cuando Z vale 0, pues es el valor que estamos diciendo, la presión de referencia. La presión atmosférica estándar 101.325 kilopascales. Entonces, con este valor, básicamente es 1.01325 bar. Nosotros nos podemos ir a las tablas y el valor va a estar aquí entre 1 y 1.5 para interpolar. El ecuación de una temperatura entre 99.63 y 111.4 grados centígrados. Que se supone
A una atmósfera el agua llega a 100 grados centígrados, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Entonces, las propiedades del agua saturada pues son estas e interpolamos para esa presión. A ver, díganme cuál sería la temperatura 3. Si son efectivamente 100 grados centígrados o es ligeramente mayor o ligeramente menor. No, 99.94. 99.94. Entonces, pues es ligeramente menor, no son los 100 grados centígrados, pero pues dependiendo de dónde redondeara, puede que ya sean, pero exactamente no lo son. Entonces, con esto, pues básicamente terminamos el problema y pues dejamos a un lado lo que sería el cálculo de la presión en gases para pasar a aplicaciones manométricas donde involucran líquidos y gases estáticos donde la densidad permanece constante. Hasta aquí no sé si tienen alguna duda de este problema. No, profe, yo nomás tengo una duda con lo que vendría representando la G sobre R entre B. O sea, ¿qué vendría siendo B? B es la pendiente que determinamos o que se determinó. Vale. Déjame te digo dónde está. Aquí está. Nosotros supusimos que la temperatura se comportaba de manera lineal para esta gráfica y solamente analizamos esta sección, este pedazo, de 0 a 11 kilómetros de altitud. Entonces, pues tú aquí tienes las coordenadas X y Y, vamos a decir del punto A, y las coordenadas X y Y del punto B. Si tú calculas la ecuación de la recta para esta sección, te vas a dar cuenta que B es la pendiente de la curva. En valores absolutos, pero lo es. Entonces, básicamente nos está representando la pendiente de la curva del cambio de la temperatura con la altura. Y pues bueno, si quieres analizar otra sección, pues vas a necesitar calcular otra pendiente, otro valor de B, dependiendo, por ejemplo, para esta parte, sería otra pendiente, otro valor de B, aquí sería otro valor de B, aquí sería otro valor de B, y aquí sería otro valor de B. ¿Cuál sería? Pues no sé, necesitaríamos determinarlo. No sé si queda claro. Sí, profe, ya. Gracias. Ok. Les había dicho que hicieran esto de ejercicio, determinar la pendiente de la ecuación de la recta y hacer esta integral. Les sirve para, pues de modo de ejercicio, ¿verdad? Espero lo hayan hecho y si no, pues bueno, ahí quedaría en su conciencia. Bien, no sé si tienen alguna duda antes de continuar. ¿No? Bien. Entonces vamos a ver algo que se llama manometría. La manometría es utilizar diferentes fluidos para medir la presión en algún punto. Los fluidos pues deben de cumplir ciertas condiciones como estar estáticos y que la densidad sea más o menos constante. Entonces, los fluidos deben ser de densidad constante y ¿qué otro les dije? Y deben de estar en reposo. Entonces, cumpliendo esas dos condiciones, pues nos vamos a utilizar para medir la presión en algún
dispositivo en algún punto. Para esto, pues vamos a entender algunas cosas. Nosotros habíamos dicho que al incrementar la altura, cambia la presión. Entonces, dependiendo de la altura que tenga una columna de un fluido, va a ser la presión que va a tener en la base de este fluido. Aquí hay, en la figura número 4, tenemos la figura de algo que se le llama vasos comunicantes. No sé si hayan visto esto en secundaria o prepa. Básicamente es tener vasos comunicados de distintas formas para ver cómo es que se cambiaría la presión. Aquí lo que se trata de mostrar es de que independientemente de la forma que tenga el dispositivo o el recipiente que contenga un fluido, la presión, si se mantiene el mismo fluido a un mismo nivel, la presión no debe de cambiar. Por ejemplo, vamos a suponer que la figura número 4 nos representa un lago y 4 de ustedes se sumergen en ese lago y vamos a decir que se sumergen 10 metros hasta llegar al nivel de profundidad 1, que sería esta línea que estoy dibujando aquí. Si los 4 se sumergen en el mismo lago y a la misma profundidad, ¿qué pasaría? ¿O cómo esperarían que sea la presión a la cual va a estar sujeta cada uno? Sería igual, porque si están en la misma profundidad, el mismo fluido, pues la presión va a ser la misma. Ahora, si 3 de ustedes se sumergen todavía más hasta alcanzar una profundidad 2, van a llegar hasta las letras que están marcadas en mayúscula. Sería A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. El fluido sigue siendo el mismo y los 3 se sumergen, en este caso, hasta llegar a la misma profundidad. Por lo que hemos dicho, la presión de A, B y C mayúscula va a ser la misma. Y en este caso, como están a una profundidad mayor, ¿cómo va a ser la presión a la profundidad 2 respecto a la profundidad 1? Mayor, porque hay más peso del fluido sobre ustedes. Aquí el detalle es, ¿qué pasa si la cuarta persona, la D, se sumerge, pero de alguna manera pues ya se está sumergiendo en un fluido diferente? ¿Qué es esto que está aquí? El punto D va a tener la misma profundidad que A, B y C mayúsculas, pero va a ser sujeto a otro fluido. ¿Esperaría que la presión de D sea igual a la de A, B y C? No. ¿Por qué? Porque los dos, ¿Y va a ser mayor o va a ser menor? Así es, dependiendo del tipo de fluido, así es, puede ser mayor o puede ser menor. Así es, en este caso pues es mayor porque el mercurio es más pesado y está teniendo una mayor fuerza en el punto D. Entonces, aquí pues esto ejemplifica las siguientes reglas de lo que dicen aquí. 2 puntos cualquiera a la misma elevación en una región continua del mismo fluido estático tendrá la misma presión. Es decir, si tenemos 2 puntos en un mismo fluido a un mismo nivel, van a tener la misma presión. En principio lo utilizan los albañiles para las plomadas. ¿Qué pasa? Echan agua en una manguera, ponen agua en una manguera y tienen 2 puntos y el agua se va a equilibrar porque va a estar abierta la presión atmosférica. Entonces, independientemente de donde los pongan, pues va a tener el mismo nivel porque está sujeta a la misma presión. Entonces, los albañiles son muy inteligentes y utilizan este principio para las plomadas. Y si no, pues bueno, al menos lo están utilizando sin saber el principio. Entonces, la presión, la regla de número 2 dice que la presión incrementa al moverse hacia abajo la columna de líquido, que es lo que dijimos. Si nosotros nos movemos hacia abajo en un mismo
o nos sumergimos en un fluido, la presión va a incrementar. Si nos vamos hacia arriba, pues la presión va a disminuir. Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es qué fluido tenemos, y si tenemos el mismo nivel del fluido, vamos a tener la misma presión. Ahora, les voy a preguntar lo siguiente. Teniendo eso en cuenta, vamos a suponer que aquí tenemos A', B', C' y D'. ¿Cuál sería la presión en los 4 puntos? ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo? ¿No? La misma. Ujú. Y Ok, minúsculas. Así es. ¿Por qué es que es la misma? ¿Qué pasa aquí en el punto prima? Todavía no se sumerge en el mercurio. Entonces aquí en la interfaz, pues lo que vamos a tomar en cuenta va a ser el fluido que va a estar por encima, no lo que esté por debajo. Lo que esté por debajo, pues no nos va a importar porque no va a estar ejerciendo una presión sobre el punto D, sobre la interfaz. Lo que ejerce la presión es lo que está encima de ese punto. ¿Ok? Bien, hasta aquí no sé si tienen alguna duda con estos. Pues con estos puntos, ¿no? Ok. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues nosotros podemos utilizarlo para calcular presiones en recipientes cerrados o cosas así, que serían los dispositivos con manómetros. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en la figura número 5, vamos a suponer que tenemos una columna, un reactor de destilación, en el cual pues tenemos diferentes fluidos, o bien simplemente tenemos un fluido que tenemos diferentes fluidos. Y otra cosa que no menciona, pero también debemos de considerar, es que los fluidos inmiscibles no se van a mezclar, porque si se mezclan, pues entonces ahí sí, pues quién sabe cuál será la densidad. Necesitaríamos ver la proporción que se están mezclando. Entonces otra cosa que deben de tener es que los fluidos están estáticos y no se mezclan, porque si se mezclan, pues que nos agarren con pesados. Se puede hacer, pero es más laborioso, más complejo. Tenemos que resolver más ecuaciones y ver cómo se comportan las propiedades, cómo cambian un montón de cosas, pero se puede hacer. Inclusive son cálculos que se tienen que hacer en la parte química para los reactores, no sé, de PM o en una de separación. También hay refinerías de maíz. Entonces, pues se tiene que tomar en cuenta todo esto, cómo se están separando. Entonces, vean, miren, aquí en la figura número 5 tenemos un recipiente que contiene diferentes sustancias. Por ejemplo, si ustedes mezclan el agua con el aceite, ¿qué pasa? Ya después de un rato se separan, ¿verdad? ¿Qué queda abajo? ¿Por qué queda abajo el agua? Es más densa y el peso específico sería mayor. Entonces, si ustedes mezclaran todas estas sustancias en un recipiente, después de un rato que alcance el equilibrio, la sustancia más pesada se va a ir hacia abajo y después le va a quedar a la que está más pesada a la que está abajo, y así sucesivamente se van a ir separando. Entonces aquí pues tenemos, vean, el mercurio es el más pesado, se va hacia abajo, luego le sigue la glicerina, luego el agua y luego el aceite. Inclusive aquí están el aceite y el agua. Entonces, tomando eso en cuenta, pues necesitamos ver cuál va a ser, por ejemplo, la presión a la cual va a estar sujeta aquí, en el punto número 5, dependiendo
de cuánta sustancia hay en el recipiente. Vean, miren. Entonces, en la parte de arriba, si suponemos que está abierto, va a estar sujeto a la presión atmosférica. Entonces, la presión 1 es igual a la presión atmosférica. Después, lo que tenemos que hacer es hacer una integral desde 1 hasta 2 para determinar el cambio de presión en esta sección del fluido. Entonces nosotros tendríamos dP va a ser igual al negativo del peso específico por dz. Y vamos a integrar de 1 a 2 y de 1 a 2. ¿Qué es lo que nos va a quedar? P2 menos P1 va a ser igual al negativo, y en este caso el peso específico pues vamos a tomar en cuenta el fluido que sería el aceite. Por lo tanto sería el peso específico del aceite por Z2 menos Z1. ¿Qué es esto que está aquí? Si ahora nosotros cambiamos los subíndices, y lo voy a dar aquí, a ver. Ahora vamos a cambiar a integrar desde 3 a 2. Entonces aquí tendríamos de 3 a 2, de 3 a 2. Y la integral, pues bueno, quedaría aquí la presión 3 menos la presión 2 igual al peso específico del agua por Z2 a ver, aquí sería, perdón, aquí a ver, si lo hacemos así como lo estoy haciendo, nada más para mostrar que da lo mismo de dónde integro. Entonces aquí sería de 2 a 3 y aquí sería de 2 a 3, ¿cierto? Siguiendo los límites de integración, porque estamos integrando de 3 a 2 y de 3 a 2. Si nosotros queremos, al final de cuentas, invertir estos términos, que la presión 3 nos queda acá y la 2 acá, y acá Z3 y Z2, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Multiplicar toda la ecuación por menos. Menos en el lado izquierdo y menos en el lado derecho. Y al final de cuentas nos va a quedar esto. Nos debe quedar la misma ecuación dependiendo de dónde integremos. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Bueno, para explicarle lo siguiente, pero se supone que si ustedes lo hacen así, resolviendo las integrales, no deberían de tener problemas para llegar a la solución. Entonces vamos a hacerlo como siguiendo el de 2 a 3, de 2 a 3, y aquí sería 3 menos 2, y aquí 3 menos 2. Y tenemos esta ecuación que está aquí. Este sería el cambio de presión para la columna de agua. ¿Sí? ¿Sí o no? Después vamos a la glicerina. Pues nuevamente tenemos que volver a resolver esa misma ecuación. Nada más le cambiamos los índices. Entonces ahora va a ser de 3 a 4, de 3 a 4, que aquí sería P4 menos P3, igual al negativo del peso específico, la glicerina, de Z4 menos Z3. Y ahora tenemos esta ecuación que tenemos aquí. ¿Sí? Y después, finalmente, para el mercurio tenemos que volver a resolver la misma integral. Hasta se les va a estar aburrido estar resolviendo esta integral.
Aquí tenemos la derivada, sería desde 4 a 5. De 4 a 5, P5 menos P4, el peso específico del mercurio, y aquí sería P5 menos P4. Y tenemos ahora esta integral, ¿sí o no? Entonces, si se fijan, pues aquí tenemos estas 4 diferencias de presión, que sería la diferencia de presión para cada columna de fluido dependiendo del nivel que tenga. Entonces, si ustedes suman todas estas presiones, ¿qué es lo que van a tener? Que esta presión 2 se va a cancelar con esta presión 2, sería P2 menos P2, ¿sí? La presión 3 se va a cancelar con la presión 3. Y la P4 con la P4. Y al final, ¿qué nos va a quedar? P5 menos P1, que sería la presión a la base de todo el recipiente menos la presión que está en la parte superior del recipiente, que sería la presión atmosférica. Y tendrían que sumar ahora todos los términos del lado derecho, que es lo que está acá arriba. Nosotros aquí tenemos un signo negativo, menos ρ0 por G por Z2 menos Z1. Si ustedes quieren quitar el signo negativo, ¿qué es lo que pasaría? Sería Z1 menos Z2. ¿Sí? Van a decir, bueno, ¿por qué se lo quitamos? Si no se lo quitan, vean lo que pasa. Vamos a darle valores aquí. Vamos a suponer que aquí hay 0 metros, 2 metros, 1 metro. A ver. Perdón, aquí es 0 metros. Este está a 2 metros. Y aquí habría 1 metro de diferencia, serían 3 metros. Aquí va a haber 2 metros de diferencia, serían 5 metros. Y aquí 1 metro, serían 6 metros. Todos estos números que están aquí realmente representan la altura respecto al nivel de referencia, Z. Si ustedes quieren calcular esta altura, sería 6 menos 5, pues aquí va a haber 1 metro, ¿no? ¿Sí? Pero ahora, Z2 vale 5 metros y Z1 vale 6 metros. Z2 menos Z1, ¿cuánto les da? Menos 1. Multiplicado por este menos, sería más 1. Y de esa manera, pues ya tendrían una presión positiva. Entonces, realmente este signo negativo, al absorberlo aquí en esta diferencia de alturas, va a hacer que la altura sea positiva y eso les va a dar una presión positiva. Eso lo hicimos aquí y sumamos todas las presiones. Aquí está, miren. Está la presión 1, que sería la presión en la parte superior, más gamma 0, que es el peso específico del aceite, por la altura que tiene el aceite. Z1 menos Z2 es la altura que tiene el aceite. Más el peso específico del agua, Z2 menos Z3 es la altura que tiene el agua. Más gamma G es el peso específico de la glicerina por la altura que tiene la glicerina. Y gamma M es el peso específico del mercurio por la altura que tiene el mercurio. Entonces, ¿cómo estamos calculando la presión en la base del mercurio? Sumando la presión de la columna o el peso de, vamos a decir, la presión que ejerce cada columna de fluido, más la presión atmosférica. No sé si tengan alguna duda. Esto yo esperaría que también lo hayan revisado de la tarea que les dejé, del resumen. Nada más que bueno, ahí de luego en los libros pues yo lo he revisado y me ha confundido algunas veces. Entonces para explicarles esto, yo creo que la mejor manera es resolver esta integral. Y si resuelven esta integral, se van a evitar muchos problemas de que si la presión, si el fluido va hacia arriba es positiva y si el fluido va hacia abajo es negativa. Porque van a darse cuenta que hay arreglos de manómetros que pues, están algo complicados y si se equivocan en un signo de presión, van a tener todo mal. Pero si resuelven la integral correctamente, ese signo pues ya va a estar considerado en la integración.
y no tendrían por qué equivocarse. Mi recomendación es de que, a pesar de que sea tedioso, resuelvan la integral. Eso les va a disminuir el error de que se equivoquen o la posibilidad de que se hayan equivocado. Bien, eso es para ejemplificar lo que sería el peso de los columnas del fluido. No sé si tengo alguna duda hasta aquí. Este tema está muy sencillo. Nada más está tedioso estar calculando tanta presión de los fluidos, pero es sencillo. Nada más con que pues sigan estas pequeñas recomendaciones y no se van a equivocar. Miren, dejen borrar todo. Entonces, miren, nosotros podemos tener manómetros abiertos para medir presión relativa a la presión atmosférica. ¿Cómo se les llamaba la presión relativa respecto a la presión atmosférica? Vimos que tenían dos nombres. Si la presión relativa era mayor a la presión atmosférica, ¿cómo se llamaba? Bueno, si la presión absoluta era mayor a la presión atmosférica, la diferencia nos daba una presión relativa a la atmosférica. ¿Cómo se le llamaba? Manométrica. Muy bien. Si la presión absoluta era menor a la atmosférica, teníamos una diferencia. ¿Cómo se le llamaba la diferencia? De vacío. Si la diferencia era positiva, nos indicaba que la presión absoluta estaba por arriba de la atmosférica y se le llamaba presión manométrica. Si la diferencia era negativa, nos indicaba que la presión absoluta estaba por debajo de la atmosférica y se le llamaba presión de vacío a esa diferencia. Entonces, en estos manómetros nosotros también podemos tener presiones manométricas positivas, presiones manométricas que nos darían una presión absoluta mayor a la atmosférica, y presiones manométricas que pueden darnos una presión absoluta por debajo de la atmosférica, principalmente en los manómetros que son cerrados. Imagínense, por ejemplo, que nosotros tenemos un tanque A y que ese tanque es metano y ustedes quieren medir la presión del metano. El metano pues es un gas y a pesar es inflamable y explosivo. Entonces no conviene tener un tubo abierto a la atmósfera porque se escaparía el gas, ¿sí o no? Entonces una opción es conectarle un tubo al tanque de gas. Aquí ponemos una válvula por seguridad. Y cuando nosotros queramos medir la presión, abrimos la válvula y ¿qué es lo que va a pasar? Va a salir el gas. Cuando el gas salga, si no hay nada que lo impida, se va a salir a la atmósfera. Entonces, en el caso de los gases, lo que se utiliza es poner un fluido líquido donde el gas no se pueda mezclar con el fluido líquido, que sean inmiscibles los dos. De esa manera, el fluido líquido va a servir de tapón para que no se escape el gas. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que dependiendo de la presión que tenga el gas, va a empujar el fluido líquido o lo va a jalar dependiendo de la presión. Si la presión es mayor a la atmosférica, lo va a empujar. Si es menor a la atmosférica, si es una presión de vacío, lo va a chupar, lo va a jalar hacia él. Entonces, suponiendo que es mayor, el gas lo empuja, ¿y qué es lo que va a pasar? Que el fluido se va a elevar. Y dependiendo de la presión atmosférica, pues vamos a tener una elevación del fluido líquido. Con esa diferencia, con esta elevación, nosotros podemos determinar la presión que tiene el gas. Y de esta manera, pues ya podemos medir la presión aquí en el punto número A. Esta sería una aplicación de estos dispositivos que se llaman manómetros para medir las presiones en recipientes. También se pueden utilizar para medir la presión en tuberías, etcétera. Son muy utilizados estos. Este es el caso más simple, que es un manómetro abierto.
¿Cómo determinaríamos la presión del gas en el punto número A? Es muy sencillo, midiendo las alturas de cada uno de los fluidos. Nuevamente realizamos la integral de P igual a menos gamma por dz. Y pues, podemos obtener lo siguiente. Nosotros lo que nos interesa es medir la diferencia de presión entre la presión A y la presión atmosférica, que sería la presión en el punto número 2. Básicamente es esto, PA menos P2. Esta PA menos P2 va a ser igual a la diferencia de presión que va a existir en el punto A con el punto 1, que sería PA menos P1. ¿Sí? Si nosotros aplicamos las reglas que vimos en la diapositiva anterior, de que para un mismo fluido a un mismo nivel tenemos la misma presión, aquí tenemos este fluido líquido y tenemos esta interfaz y vamos a conocer esta presión. Si nosotros extendemos una línea imaginaria, pues vamos a llegar al otro lado del tubo a un mismo nivel y con el mismo fluido. Entonces, ¿cuál sería la presión en este lado del tubo? Buenos días. Buenos días. Pásale. Sería la misma porque es el mismo fluido, está en reposo y está al mismo nivel. Entonces aquí pues tendríamos P1. P1 está en ambos lados. Entonces todo esto que está aquí, pues al final de cuentas ni nos interesa. Y ya nada más tendríamos que determinar la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2. Entonces sumaríamos la presión A menos la presión 1 más la presión 1 menos la presión 2. Y vean que menos P1 más P1 se cancela y pues tendríamos PA menos P2. O sea, debemos de tener la misma diferencia de presión, PA menos P2. Ahora el detalle sería calcular PA menos P1. Eso lo podemos hacer resolviendo esta integral. Vamos a resolver desde 1 hasta A, y desde 1 hasta A. Esto nos va a dar PA menos P1 igual al negativo del peso específico 1 por ZA menos Z1. Esto que está aquí. Y pues bueno, ya luego quedan tantas veces esta integral, pues se van a dar cuenta que para P1 menos P2 va a ser igual al negativo de gamma 2 por Z1 menos Z2. Y de aquí, pues bueno, este signo negativo lo absorbemos en esta diferencia de alturas y nos va a quedar gamma 1 por Z menos... bueno, en este caso, perdón, no se absorbe, sino que despejamos P2 o PA, bueno, aquí dependiendo de lo que ocupemos. En este caso, calcular la presión atmosférica no tiene mucho sentido. Vamos a despejar para calcular la presión del punto A. A ver. ¿Cómo nos quedaría la presión del punto número A? Este P2 está restando, pasaría sumando para el otro lado. ¿Sí o no? Y de aquí tendríamos todos estos en signo negativo. Lo pueden dejar así con signo negativo, no hay ningún problema. Nada más, pues no se vayan a confundir, o este signo negativo lo observan aquí en la integral.
que sería más gamma 1, bueno, en esta diferencia de alturas, que sería Z1 menos ZA más gamma 2 por Z2 menos Z1. Y aquí, bueno, ustedes dirán, ¿por qué lo dejamos positivo? Bueno, lo pueden dejar negativo, no hay ningún problema, deberían de obtener lo mismo. Porque al final de cuentas, una altura les va a dar positiva y la otra les va a dar negativa. Si aquí tomamos nuestro nivel de referencia Z, que valga 0, vean, aquí tenemos Z1 menos ZA. ZA es mayor a Z1, a como tenemos aquí el nivel de referencia, entonces esto les va a dar una altura negativa. Y acá tenemos Z2 menos Z1, aquí les va a dar una altura positiva. Y esto precisamente de que si la altura es positiva o negativa es el meollo del asunto de estos manómetros. Resolviendo la integral correctamente y siguiendo estas diferencias de presión, pues ustedes se despreocupan de si la presión va a ser positiva o negativa, si se mueven hacia arriba o se mueven hacia abajo. Ya ahí queda implícito el resolver la integral. Y aquí, pues bueno, ya dependiendo si ustedes quieren dejar los términos expresados con signos positivos o negativos, pues también no deberían de tener ningún problema. Vamos a hacer algunos ejemplos de estos para que les quede más claro y disipar algunas dudas que pudieran quedar. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o comentario. ¿No? Bueno, el caso, digamos, un poco más complejo de estos manómetros es cuando tenemos un manómetro que le llaman manómetros complejos, donde pues tenemos diferentes saltos de fluido que les llaman, donde las presiones van a ser iguales y una masa continua del mismo fluido. Por ejemplo, este manómetro que tiene múltiples fluidos, en este caso tenemos aquí 1, 2, 3, 4 fluidos diferentes interconectados entre sí para calcular una diferencia de presión, y aquí puede ser entre dos tanques. Aquí su compañero. Okay. Bueno, de aquí ya se me olvidó qué les iba a decir. Aquí miren, nosotros podemos tener dos recipientes interconectados y entre ellos pues, va a haber diferentes fluidos que nos ayuden a medir la diferencia de presión. Por ejemplo, para calcular la diferencia de presión entre el punto A y el punto E, al final de cuentas nuestro objetivo es esta diferencia de presión, PA menos PB. Y lo que tenemos que hacer pues, es seguir un caminito. Vamos a pasar primero del punto A al punto 1. Y aquí vamos a escribir esa diferencia desde donde comenzamos hasta donde terminamos. Y va a ser la presión A menos la presión 1. Esta pequeña sección de fluido. Y aquí, pues bueno, tenemos esta interfaz y generamos una línea imaginaria. Y como tenemos el mismo fluido al mismo nivel, la presión del otro lado del tubo va a ser la misma, ¿sí o no? Después nos movemos hacia arriba y vamos a comenzar en el punto 1 hasta llegar al punto 2. Por lo tanto, la diferencia de presión va a ser P1 menos P2. Después, vean, aquí hay otro brinco, otro salto. Tenemos una interfaz, nos movemos hacia la derecha y como tenemos el mismo fluido, que en este caso es el que está en gris,
a una misma altura, pues vamos a tener la misma presión. Y después nos vamos hacia abajo en este fluido ahora. Vamos a pasar del punto 2 al punto 3. Y como les digo, comenzando en la diferencia de presión sería positiva donde comenzamos y negativa donde terminamos, pues va a ser P2 menos P3. Después tenemos este otro brinco, este otro salto, aquí en el punto 3 tenemos otra interfaz, generamos una línea imaginaria y llegamos al otro lado del fluido. Tenemos el mismo fluido que ahora es el azul, a un mismo nivel, por lo tanto va a tener la misma presión. Y ya de aquí comenzamos el siguiente análisis para analizar este último fluido, que va a ser desde P3 hasta PB, y sería más P3 menos PB. Vuelvo a repetirme. Comenzamos en el punto número A. Nosotros queremos determinar la presión entre A y B. Sería PA menos PB. Igual, comenzamos en el punto A. Sería PA menos P1. Tenemos esta interfaz. Vemos donde calculamos el mismo nivel. Tenemos la misma presión. Seguimos la trayectoria del tubo. Y ahora pasamos del punto 1 al punto 2. Sería P1 menos P2. Más, aquí tenemos esta interfaz, brincamos el mismo nivel, sería de P2 a P3, más, aquí tenemos otro salto, de P3 a PB. ¿Qué pasaría o cómo sería si yo quisiera calcular la diferencia de presión PB menos PA? ¿Cómo le haría? ¿Cómo quedaría? Si fuera al revés, PB menos PA. Era todo, pero al revés, ¿no? O sea, ¿Y cómo sería al revés? P3 menos P3, Ok. P3 menos P2, no más P2. Eso será Más P P3 más P2. menos P2, ¿no? No, no me ha dicho de que vaya a estar como No. En este caso, les dije que donde comenzara iba a ser positivo y donde finalizara iba a ser negativa. Entonces, voy a poner otro color. Comenzamos en B y terminamos en 3. B sería positivo y 3 sería negativo. Brincamos y ahora comenzamos en 3 y terminamos en 2. Sería P3 menos P2. Más, después, P2 menos P1. P1 menos PA. Así es. Y de esta manera, pues, ahora sí sería lo contrario. ¿Cómo podemos verificar que estamos bien? Sumando todos los términos de presión. Aquí menos P1 con P1 se cancela. Menos P2 con P2 se cancela. Menos P3 con P3 se cancela. Y pues en ambos lados de la ecuación debemos de tener el mismo valor. PA menos PB y PA menos PB. Si aquí hubiéramos puesto P2 menos P3, las cuentas ya no salen porque no se van a cancelar. Aquí menos P3 con menos P3 ya tendríamos menos 2P3. ¿Sí ven? Aquí deben ser ordenados y seguir el camino, Si se lo brincan, puede que se equivoquen. Más vale tomar tiempo y analizarlo y hacerlo bien, porque si no, pues se puede... Un signo que se equivoquen, ya, se fue todo para atrás. Y pues bueno, ya lo siguiente sería, ya con estas diferencias de presión que tenemos, resolvemos la integral para ver cómo serían los valores de las alturas. Por ejemplo, para conocer la diferencia de presión PA menos P1, tendríamos que resolver dP igual al negativo del peso específico dz, y aquí sería desde 1 hasta A, y desde 1
hasta que les va a quedar PA menos P1 igual al negativo del P específico 1 del fluido 1 por Z menos Z1. Si ustedes lo quisieran encontrar esta diferencia P1 menos PA, va a ser casi igual, nada más que aquí esta diferencia de alturas va a ser al revés. Entonces aquí, pues, dependiendo de dónde comiencen a analizar, pues van a ser los signos que van a tomar ustedes para las alturas. ¿Qué les va a decir qué signo toman, positivo o negativo a la integral? Conocer la diferencia de presiones, pues va a ser muy sencillo, simplemente de donde comiencen, siguen el caminito, donde comienza es positivo, donde termina es negativo, y de esa manera calculan la diferencia de presión. No sé si me explico y queda claro. Son algunos tips que les pueden ayudar para hacer este tipo de problemas. Por más complejo que esté el problema del manómetro, si siguen esos tips, se les va a facilitar. ¿Alguna duda que tengan? Y si les siguen quedando dudas, pues me dicen, vemos los problemas, y si no, pues repasen otra vez de lo que les dejé que leyeran. Bien, los siguientes ya son puros ejemplos para poner en práctica esto de manometría. Acá en los ejemplos pues sería todo lo que veríamos de esta unidad. ¿Y qué, perdón? ¿Y el examen? No, seguiremos con otro tema. Yo creo que la siguiente semana ya terminamos este tema y seguimos con otro. Y yo esperaría que este y el otro tema que vayamos a ver, ahora sí se el examen. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces para no quedarnos a media, esto lo vamos a empezar la siguiente clase. Son creo que son 4 programas de estos de manometría. 2, 3, 4, 5. Sí, son 4 problemas. Entonces, a lo mejor donde nos entretenemos más es en los primeros 2, para que entiendan ahí cómo definir referencias y demás. Y el resto, pues ya los hacemos un poco más rápido. Entonces, nuevamente, acabando estos temas, les voy a pedir que me entreguen a mano los problemas como una tarea. Y yo creo que de este viernes para el otro viernes les dejaría la tarea de esta unidad para que lo vayan haciendo. Y a lo mejor se les va a juntar con otra para ir leyendo lo del siguiente tema. Sí, ya se les va a juntar el trabajo. Va a estar pesadito este segundo parcial y el tercero también. Dejen tomar asistencia. Es que se me apagó, venía para abajo y se jaló. Ahora vamos a ver, Álvarez, Bravo García, Presente. Corpus Chávez, Cortés Maldonado, Presente. Cruz Rodríguez, Estrada Alba, Presente, profe, buenos días. buenos días, Gallegos García, Presente. González León, Presente, profe. Gudiño Escobar, Presente. Guerrero Reséndiz,
Guerrero Recendis, Macías Rodríguez, Marín Sánchez, Presente. Mateus Melo, Presente. Medina Ramírez, Presente. Morales Carmona, Morales Ortega, Moreno Ruelas, Nieto Maldonado, Presente, profe. Ortiz Aguilar, Presente, profe. Terrusquia Ojeda, El que venía para acá. ah, Sánchez Dueñas, Tapia Enríquez, Presente, profe. ah, caray, Vázquez Soto y Tobar Vargas. Presente, profe. Bien, aquí está Tobar Vargas. ¿Alguien que ha faltado de contestar? Bueno. ¿Cómo van con lo del análisis del intercambio de calor? ¿Tienen alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, asumo que pues lo están haciendo bien y todo va en orden. Bueno, nada más, ya luego me empiezan a bombardear con correos y la verdad, ya después de las 3 dudo que les voy a contestar. Entonces, pues ya será hasta el otro día. Y los fines de semana, pues menos. Entonces, para que se apuren y si salgan dudas, pues lo veamos preferentemente aquí en clase. Puede ser que algunos de sus compañeros tengan la misma duda y pues ya no es necesario estarlo viendo tantas veces. Bueno, si no hay demás comentarios o dudas, nos vemos en la siguiente clase.